Sí. Entonces te preguntaba, ¿cómo había sido ese trabajo en Venezuela de lo que estaban haciendo a nivel de tecnología? Bien. Sí, nosotros llegamos allá en Venezuela, bueno, la empresa Tecnoapp tiene 27 años hoy en día en Latinoamérica y debido a las crisis frecuentes que sufre Argentina, ahora estamos en una que ha sido bastante larga, Sí. eh, decidimos allá por el 2001 diversificar a nivel geográfico. Ujú. Eh, Allá había una siderúrgica importante en Venezuela, a la cual nosotros le damos servicios en Argentina, y fue un canal, un medio donde pudiésemos comenzar y de una manera fácil, por decirlo, digamos, porque no sería ir a un nuevo país a empezar a tocar puertas para ver si podemos conseguir contratos, ¿no? Allá Sí, fuimos ya con un contrato, eso nos permitió hacer base y a partir de ahí desarrollar el mercado en Venezuela, ¿no? Nuestra empresa siempre fue en tecnología, ¿no? Desde mm, automatización, sobre todo automatización de industria pesada como es el acero, y después, bueno, conociendo lo difícil o complejo que es, para decirlo de alguna manera, automatizar o mejorar los procesos del acero, podemos entender fácilmente otros tipos de procesos. Y bueno, allá en Venezuela estuvimos 7 años, eh, 7 años donde, bueno, realmente a todos los que fuimos para allá nos encantó como país, sí. tanto en mi caso personal me encantó, que mi esposa es venezolana, ¿Ah, allá, sí? Ah, guayanesa. no, no Eh, sabía eso. sí, sí, sí. Eh, y bueno, entonces ya durante el 2008 se empezó a complicar bastante la cosa, pero pudimos seguir navegando la nave y en el 2010 ya vimos que era muy complicado seguir para nuestro caso y justo también se dio la oportunidad acá en México de que la misma empresa, allá Ternium, estaba abriendo, pues ya tenía una planta acá, pero comenzó un nuevo proyecto muy desafiante, que era una nueva planta, un Greenfield, y, y bueno, decidimos venirnos para acá. Así que fueron 7 años muy lindos, con muchísimas amistades que se generaron en Venezuela, un país hermoso, y a Sí. partir del 2011 a conocer un nuevo país, nueva gente, nueva cultura, mismo tipo de servicio basado en tecnología y ayudando a mejorar las industrias en todo lo Sí, que es somos tema de como, proteína. somos migrantes, ¿no? Al final siempre nos estamos moviendo. Quería preguntarte antes de ir a México, porque sí tengo como varias preguntas con relación a lo que estás haciendo y a lo que están haciendo en México, pero me llamó la atención que leí por ahí en tu perfil de LinkedIn que trabajaste con una comunidad guarao, o sea, Ah, hiciste alguna actividad de voluntariado? ¿Cómo fue esa historia allí detrás? bien. Yo creo que a raíz, digamos, las raíces son muy importantes y bueno, la cultura y lo que uno, cómo es educado en el hogar, en el Sí, círculo paterno, materno. Y bueno, de ahí uno adopta, ¿no? Y mis padres siempre, mi mamá es docente, mi papá es ingeniero agrónomo, pero, y después terminó en docencia. Inclusive bien. el otro día le hicieron un homenaje en la última escuela donde él fue director. Mi papá tiene la cabellera blanca desde hace tiempo, y a él le decían los chicos abuelo, no le decían director, ¿no? Ah, Eh, qué lindo. y, y, muy emocionante, digamos, las cosas que los chicos decían del chico, que ya no eran chicos porque ya estaban egresados, ¿no? Sí, grandes ya. Eh, entonces, mi mamá con una altísima vocación siempre de educar y educar, digamos, maestra jardinera, después docentes, etcétera, y nunca parar de estudiar y ayudar. Bueno, vivimos nuestra infancia en una zona alejada del norte argentino, donde tenías una casa cada 10 kilómetros, ¿no? Wow. En medio del campo, hermoso para cuando uno es chico.
¿no? Claro, sí, Con ideal. nuestro perro por todos los campos y cuando nos querían ver era donde el perro moviese la cola, ¿no? Eh, Ahí es donde estábamos jugando nosotros. Muy Y bien. entonces, bueno, mi papá y mamá siempre tuvieron esa vocación de ayudar a su entorno, ¿no? Ya sea Sí, por la profesión y también sí, por por ser esa... humano, ¿no? Por ser humano, Exactamente. por ser gente. Exactamente. Y bueno, y estando en Venezuela, una vez conocí a un argentino, creo que así fue la historia, que ellos todos los domingos agarraban y iban a buscar al mercado o a las ferias que se armaban, digamos, cuando terminaban, todas esas verduras que no se habían vendido, ¿no? Sí, Más algunas colaboraciones que tenían con unas pollerías, sí. allá en Puerto Ordaz. Entonces se juntaba todo eso en una fundación y de ahí armábamos bolsas y se lo llevábamos a esta comunidad, ¿no? Eh, Eso lo estuvimos haciendo casi durante un año y medio. Después ya un poco ya se estaba armando la avenida para acá y tuve que dejar de colaborar, pero también me surgió el tema de que estábamos dándole el pescado y no le estábamos enseñando a pescar. Sí. Y esa gente no estaba deseosa de que le enseñen a pescar, ¿no? Sí, Eh, era filantropía, por una parte, digamos, cuando das algo, pero no enseñas nada, es uh-huh, filantropía, ¿no? Y sí. luego, ¿cómo lo recibió la gente? O cuál era la expectativa de esas personas? No, no, la gente armaba su fila, iba, también hacíamos algunas campañas de vacunación para los chicos, iba el cuerpo médico y en ese sentido, bueno, creo que fue bueno durante un tiempo, pero también me hizo ver que no estábamos ayudando a que la comunidad crezca y que sea autosustentable, ¿no? Eso es Bueno, importante. indígenas con una ley cacique, Sí. patriarcado, se hace lo que yo digo, era un tema complejo. Claro, tenían su Eh, cultura, ¿no? Tienen su cultura. sí, sí, sí. Entonces, y uno ahí no se podía meter mucho porque es su cultura y hay que Sí, respetarla, hay que a pesar respetarlo. de que no está en sintonía con las mismas reglas morales. Justo Sí, ahora que estoy en la maestría y estaba viendo el tema de ética y universalidad de la ética o de la moralidad, bueno, que depende de cada sociedad, ¿no? Lo que claro. es ético y no ético, o moral o no moral, ¿no? El hecho de que te obliguen a casarte a una nena de 10 años con un mayor, y bueno, eso quizás va en contra de las normas generales del mundo, pero no en esa sociedad en particular. Sí, Eh, las que uno tiene aprendidas, ¿no? uh-huh, Las que así es. solemos tener aprendidas. Y entonces no querían aprender a pescar, ¿o sí? No, 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 no. Estaban muy contentos porque los domingos les llevábamos la comida. Ellos piden en las esquinas, hacen algo de malabarismo, o si no, lo que se ve en muchísimos países, la indígena Como el con el bebé, nene, que todos los años tiene un nene de diferente, la sí. misma edad. Uno nuevo, sí. Este, y bueno, creo que es el tema de cómo han los caciques visto esa oportunidad sin mantenerse en una comunidad como era históricamente de pescar, sembrar y Recolectar autoabastecerse, ¿no? Sí. o recolectar, que era lo tradicional. Yo Y, también estuve en Guayana en muchas oportunidades y sí, una de las cosas que más sorprende cuando uno entra en contacto con las comunidades aborígenes, en el caso particular de Venezuela, es que ese tema de los bebés cuidando a bebés, o sea, niñas de 10 cuidando a niños de 1 año, 2 años, ¿no? Y que en la mayoría de los casos son sus hijos, ¿no? Entonces, eso puede impactar exacto. muchísimo, ¿no? Cuando uno lo ve. Ujú. Y bueno, creo que también es un poco culpa de aquellos que van y lo sacan de sus comunidades, porque bueno, muchos son de la Gran Sabana Sí, y bueno, la sociedad empieza a ocupar sus lugares donde ellos estaban acostumbrados a vivir y también otros que empiezan a ver, mira, llegaron con celulares, llegaron con otras cosas, me voy allá, pero venís con la cultura vieja, ¿no? O sea,
Es un tema complicado. Se vive acá en México también. Del sur vienen indígenas acá a Monterrey. A la parte norte. Sí, y se ve eso. Es todo un desafío, pero bueno, creo que mientras podamos ayudar a formar y que después la gente sola pueda subsistir sin estar pidiendo, siendo una carga para todo, y bueno, hay Siempre que va a hacerlo, ser. ¿no? Sí, sí, Hay que sí, hacerlo. siempre hay una responsabilidad. Entonces te moviste, cerrando un poco el capítulo en Venezuela, te moviste o se movieron a México. ¿Y cómo fue esa aventura? O sea, ¿estabas abriendo la empresa allá en México? Me imagino que alguno que otro desafío habría, ¿no? Muchísimos, muchísimos. Lo bueno en mi caso, dos cosas. Y cómo impacta la infancia en el ser mayor, ¿no? Así Eh, es. yo nací en La Plata, Buenos Aires. A los 4 años nos fuimos al norte argentino, otra cultura que no es la, No es la misma. la del de Buenos Aires. Eh, allá, bueno, vivir en una zona campestre o digamos desolada, árida. Este, después nos fuimos a Salta, que es un poquitito más al sur, ahí un poco, digamos, ya, no te digo que es una metrópoli, bueno, hoy sí, Hoy en día pero sí, digamos una ¿no? ciudad mucho más establecida, y entonces ahí también aprender a convivir nuevamente, y después cuando terminé la secundaria, nuevamente a estudiar a la universidad en La Plata. Entonces, dando vueltas por el país, creo que eso ayudó Por a que uno se Argentina, tiene que sí. adaptar, ¿no? Sí, a ser flexible. Exactamente, sí, y a entender cómo una nueva cultura, a pesar de que está en un país, y Argentina ser bastante largo, digamos, es bastante diferente. Claro. Y bueno, a mí me decían cuando estaba en el norte que no era del norte por cómo hablaba. Cuando volví a La Plata me decían que no era de Buenos Aires Por porque cómo no hablaba hablabas. como lo de Buenos Aires. Y cuando fui a Venezuela tampoco es que hablaba muy argentino porque estaba suavizado Por por haber la tonada argentina del norte. Eh, Además bailaba salsa, entonces tampoco me creían que era argentino. un argentino extraño bailando salsa, eso se ve muy poco, ¿no? Hoy en día creo que más, pero hace unos 10, 15 años no era muy común. Me pedían tango y no bailo tango, pero me decían salsa, merengue y sí. Ahí sí, Este, dale, ven. este, Bueno, así es la que diversidad, ¿no? sí, entonces creo que todo eso sirvió, bueno, después la ida a Venezuela, aprender una nueva cultura, a adaptarse. No me costó mucho, realmente esa es la realidad. Y cuando vine a México, eh, también, yo soy un tipo abierto, ¿no? Acá familiarmente también, entonces, es, si bien podés extrañar lo tuyo, no tiene que ser una carga. También Argentina es como es, Venezuela es como es, y México es como es, Es como ¿no? es, claro. Entonces, ¿cómo empezamos a vivir esta vida acá? Los vecinos nos recibieron muy bien, en el trabajo también, así que ese tema que yo sé que a muchos se le complica, el cómo te adaptas a un nuevo país, por la comida, acá, digamos, el tema del picante, la pregunta si pica, el mozo, el del restaurante dice, no, no pica. Bueno, la verdad es que sí pica, pero a ellos no. Eh, Sí, ya están acostumbrados. Yo no, en lo personal, he estado 3 veces en México y la verdad que para todos los que nos escuchan, que sean de México, yo personalmente creo que México es un gran país, es hermoso, me ha encantado. He estado en Ciudad de México, he estado en Hidalgo, estuve en Puebla, estuve también en Monterrey y la verdad es que me encantó. Y la comida, yo personalmente sí tolero el picante, pero bueno, entiendo que eso es algo, no sé, forma parte de la cultura. Es como decir,
para nosotros, en el caso de los venezolanos, la arepa. O sea, es algo que no puede no estar, ¿no? Y en el caso de los argentinos, el mate, ¿no? O sea, El está presente. mate, el asado, El la empanada, asado. la O pizza. sea, así que el picante es como el aire prácticamente en México, ¿no? Sí, 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 sí. Y acá dicen, no, pica poquito. No, la verdad que no. O Aún está así, sazonadito. exacto. Y no le ponen mucha sal porque no tiene sentido ponerle sal después del No. picante que se le echa. Entonces, para el extranjero, sobre todo la comida venezolana, que es muy rica en condimentos, Sí, hay una variedad de sin sabores. picante, entonces, bueno, y el argentino también, que come por ahí comida un poco más natural, sencilla. Entonces, bueno, uno lo prueba y no tiene sal, ¿no? Aún así, después de ya 10 años, a uno le gusta el picante, quizás Sí, no tanto el habanero, que es uno que es de el los top. top, pero y después uno lo extraña, uno necesita. Sí, Así que se aprendió a vivir con él y a extrañarlo, ¿no? Y qué más, y y, y, después a ent- nivel de desafío, sí, entonces a nivel de los desafíos de abrir una empresa, comenzar un mercado nuevo, quizás. es complejo, es complejo. En el caso de Venezuela fuimos tres, uno de los socios de Tecnoapp fue el que primero inició por allá y nos abrió La a los cabeza de que, playa. claro, a los que fuimos después. En este caso a mí me tocó ser el primero acá, con un Eso. equipo de dos o tres venezolanos y un par de argentinos que iniciamos acá. A la fecha, algunos de ellos todavía siguen con nosotros y otros fueron tomados por la empresa cliente. Así que seguimos Sí. conviviendo. Y, y hubo un desafío extra que nosotros llegamos, mi esposa llegó embarazada de Venezuela, El así plus. que, así que veníamos con todo ese desafío bueno, de llevar adelante un embarazo en un nuevo país. Eh, y además poner la empresa a trabajar, conseguir gente, conseguir proyectos. Así que yo era recursos humanos, administración, El mensajero. líder de proyecto. Sí, bastante divertido. Yo tengo ahí por ahí fotos donde estaba a las 4 de la mañana mientras tenía a Alessandro, que es mi hijo, en la falda, leyendo currículum para el otro día o a la noche llamarlo, ¿no? Ahora que me cuentas todo eso, es una mezcla de migración con paternidad y con emprendimiento, ¿no? Si lo vemos un poquito en retrospectiva, tiene como esos tres componentes que son los que logro identificar en este momento. ¿Y qué es lo clave para afrontar todo ese cambio que tiene esas tres áreas, ¿no? Ya emprender por sí solo es un desafío. La paternidad y la maternidad, en el caso de tu esposa, es un desafío. Y migrar, bueno, digamos, lo tienes bastante digerido porque te moviste dentro de Argentina, luego ya te habías movido a Venezuela y bueno, México ya es como un tercer nivel. Pero, ¿qué hace falta Oh, para lograrlo, prim- no? Primero creo que fue súper importante el apoyo familiar. Emprendas donde emprendas, si ya estás casado, si tenés hijos, qué sé yo, digamos, el apoyo familiar es súper importante porque emprender implica una fuerte carga horaria, ¿no? Sí, Eh, Ser padre también, ¿no? Sobre todo, digamos, creo que los primeros 9 meses lleva toda la carga la la madre, mujer. sí, Aún así uno trata de apoyar. El nuestro fue un poquito complicado, también no fue de esos naturales y simples que ves mm, a la mujer que está inclusive trabajando hasta 2 días antes de hasta, tener sí, hijo. sí, En nuestro caso fue un poquito más complejo, así que hubo un desafío extra. Pero aún así, el entendimiento familiar, el apoyo familiar fue fundamental, ¿no?
Y después a todo emprendedor, digamos, lo que no le falta es ganas, ¿no? O sea, esa pasión por llevar adelante eso que te encomendaron, que en este caso no era de uno solo, sino también de los socios, pero también, como ya llegamos con gente, era también solventar todas las problemáticas de aquellos que estaban siendo expatriados por primera vez, ¿no? Sí, claro. Y entonces, bueno, uno cuando inicia en un nuevo lugar, donde no llegás cuando la empresa ya está puesta, tenés que resolver un montón de cosas que quizás no la habías visualizado, nadie te las contó antes, entonces tenés que resolver de inmediato porque la salud laboral de tu equipo es súper importante porque, bueno, Es de lo primero, ¿no? Que hay que resolver. y sí, sí, al final de cuentas es tu gente, es tu equipo, y tenés que estar ahí, ¿no? Y si a veces no, como estás recién empezando, la empresa cliente no te paga, tenés que salir a resolver de alguna manera para pagarle a tu gente, porque... La nómina es sagrada, ¿no? Y sí, porque ellos también venían con sus familias, con sus esposas, sus hijos. eh, es todo un desafío, y sobre todo cuando no llegas con una capacidad monetaria importante como una empresa grande, sos una pyme que estás Sí, arrancando a tu lugar, no es un corporativo que sea voy a arrancar en tal lugar y llega con con una una buena, infraestructura, unos buenos presupuesto, números en la cuenta sí, bancaria que un, te un co- permite apalancar. un contrato ya con un cliente. En el caso de ustedes Nosotros llegamos, ya nosotros llegamos tenían, con contrato, claro, pero de eso ya todos les daba modos. un pisito, pero había todo por hacer, ¿no? No, no, la inversión inicial fue importante y bueno, era no de los flujos que, por ejemplo, Venezuela no había dejado flujos. Ahí uno terminó pagando. Claro, Este, Así que claro. fue mucho, mucho dinero del bolsillo de los socios para poder solventar la primera etapa, los primeros 6 meses, 7 meses, hasta que se empezó a mover todo más. Después, algo súper digamos, yo siempre lo valoro, es el primer equipo de mexicanos que, que pude o que pudimos, digamos, sumar al equipo, Sí, que realmente eran unos chavos, digo chavos porque eran chicos recién salidos de la universidad, más otros de 3 4 años de experiencia, que hoy por hoy todavía la mayoría, los 6 o 7, dos quedan todavía en la empresa, los otros ya caminaron por otros lados, pero con muchísimas ganas y con confiar en una empresa de una nueva. persona que nueva, sí, no hablaba el léxico, ¿no? Sí, no Hablaba hablaba. todavía en una mezcla de argentino y venezolano, que vos le Sí. decís, bueno, ¿y dónde está? No, no estoy en ningún lugar, recién estoy llegando, ¿no? Y decidir confiar en lo que le contás que sos a nivel histórico y que estás acá recién llegado, ¿no? Y fue un equipo que también se puso la empresa al hombro, sumó, colaboró y bueno, hoy por hoy, digamos, seguimos siendo amigos, no nos vemos tanto, pero todavía en el grupo de WhatsApp estamos ahí. Por ahí Algunos están por Estados Unidos, en Alemania y otro, así que se va haciendo una cultura, ¿no? Se va construyendo un trabajo de cultura corporativa de a poco. A mí en lo personal también en Caracas, bueno, me tocó un determinado momento en la empresa donde yo trabajaba de tecnología, que fue donde nos conocimos en DB Access. Me tocó también hacer un movimiento de llegar a una nueva instalación y poner mi computadora sobre una tabla de madera y comenzar. O sea, yo creo que ahí, conectándolo claro. con la historia que ustedes han tenido y con la historia que tú en lo personal has tenido liderando esos equipos, me parece que las ganas, la pasión son indispensables y muchas veces uno se siente como ese dicho que dicen por allí, el conquistador de México quemó los barcos, ¿no? Para que los españoles pudieran entrarle a México y entrarle a la cultura que ya estaba, que ya vivía en México, sin que se quisieran regresar, ¿no? Porque
el riesgo de los socios de la compañía, bueno, financiando, colocando, y ustedes colocando digamos, sangre, sudor y lágrimas en el terreno, ¿no? Sí, 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 totalmente. Eh, Ese arribo y que la gente te lo haga fácil, en mi caso y para la empresa, para Tecnoap, no siento que haya sido complicado. Quizás me estoy olvidando de algo, ¿no? Pero Sí, creo que todo lo bueno fue mucho más que el dolor o algún tipo de padecimiento, si es que sí dormía poco, pero hoy en día todavía sigo durmiendo poco. Creo que sí, la vez que me ha pegado y ahora duermo un poquitito más que que a mis antes, claro. 38 cuando llegué por acá. Pero la demanda, esas ganas de, bueno, tengo que conseguir más gente, tengo que sacar esto, tengo que sacar aquello, no me provocaba dolor, sino más bien esas ganas como que uno se levanta y por hacer cosas, ¿no? Por construir. Me parece fantástico. Matías, quería preguntarte, poniéndonos un poquito técnicos, la transformación digital. Yo, acá en Colombia se lee y se escucha mucho. Pues bueno, en Colombia también hay grandes empresas y industrias y tal. Y bueno, hay una gran mercado de pequeñas y medianas empresas. Y la transformación digital, yo a veces siento que hay como un marketing, ¿no? Con el concepto. Sabes que en el mundo del marketing, cada tanto se van posicionando conceptos, ¿no? Antes hablábamos mucho, por ejemplo, en el mundo de las redes sociales, se hablaba mucho del community manager. Luego se habló mucho del social media manager. Luego el tema, ahora de pronto se habla mucho de los influencers. Y en el mundo que de pronto tú estás, se habla mucho de la transformación digital de las empresas. Entonces, yo quería preguntarte, tú que tienes esa trayectoria en ese mundo de manufactura, industria, ¿la transformación digital es un eslogan o realmente hay una necesidad tangible de las empresas por abordar la transformación digital? No, a ver, yo creo que la transformación digital existe desde hace mucho y muchas veces digo en Tecnoab lo venimos haciendo desde hace 27 años, ¿no? Ujú. Desde que empezamos a automatizar y colocar sensores en las líneas, ya estábamos digitalizando el proceso. Solo que, bueno, creo que cuando nació el término en el 2011 de Industria 4.0, Ujú. ¿no? Eh, Ahí sí tuvo un auge importante a nivel de marketing, sí. Algunos se preguntaban si, y se siguen preguntando si es una moda o no. Yo creo que la pandemia demostró ya que no es una moda, sino que es algo necesario. Importante, importante. Eh, Necesario para poder subsistir, para poder ser adaptable eh, y eficiente y competitivo, ¿no? Sí, Eh, entonces, sí, digamos, lo que pasó, digamos, que las tecnologías empezaron a evolucionar en forma exponencial, cada una de ellas, digamos, la nube, la robótica, la realidad virtual, la el Big Data, aumentada, el Big Data. apareció, digamos, el Big Data, la inteligencia artificial, que se venía haciendo de otra Ujú. manera, pero con tener ahora centros de cómputo o computadoras de alto poder de cómputo, te permite correr modelos mucho más fácil que antes, que por ahí tenías que esperar 4 o 5 días para que te dé un resultado, ¿no? Ahora lo pones Sí, en estas diferentes empresas que están en la nube, para no hacer marcas, pero que te corren, digamos, en segundos, sí. o si es muy pesado, por ahí te corre un poquito más de tiempo, ¿no? Pero entonces, esta gente en Alemania, cuando dijo, bueno, a ver, tenemos esta, más esta tecnología, y si la hacemos converger, bueno, ahí le puso el término de industria 4.0, ¿no? La unión de ellas, de dos o más, que te permitan hacer los procesos más eficientes, inteligentes, adaptables, flexibles. Y lo necesitamos todo. La pandemia, decía recién, digamos, Ujú. demostró que sí. Muchas empresas que ya tenían sus procesos, y se vio mucho en el e-commerce, Sí, lo que tenían implementado, enseguida pusieron
un pie Aguantaron el primero que tsunami. los demás para poder estar, digamos, tranquilos. Inclusive crecieron. Sí. Aquellas pymes o mini pymes que no lo tenían, pero que dijeron algo tengo que hacer, o aprovecharon de alguna plataforma que ya existía, así como la de Amazon u otros marketplace, y se pudieron colocar ahí, subsistieron. Después, bueno, tenemos estas otras empresas que también ayudaron muchísimo, las que son de la última milla, que también con sus plataformas digitales te permitieron a todo este ecosistema de supermercados, retail, etcétera, a llegar hasta tu puerta sin tener que moverte. Y si nos vamos a la manufactura, bueno, te puedo dar un caso de... Yo llevo dentro, viste que hay muchos logos acá alrededor mío, Sí, sí. dentro de... Acá está Nuevo León 4.0 acá. Sí, ahí te quiero, Y te quiero en un par de minutos preguntarte sobre esa iniciativa y para entrar en esta parte, que es lo que me vas a decir, yo quisiera que para los que nos escuchan y los que nos ven, que no estamos muy adentrados en el tema de manufactura, que nos dijeras qué es realmente automatización industrial y a qué llaman ustedes este tema de las tecnologías exponenciales, ¿no? Un poco súper bien. técnica la pregunta quizás, pero digamos, No, para entender, ¿no? ahí voy para allá. Te iba a decir, digamos, yo llevo casos de éxito Nuevo León 4.0, que es encontrar transformaciones digitales dentro del ecosistema, ya sea medicina, gobierno, academia e industria, Ujú. ¿no? Y entonces lo documentamos y lo subimos para que el resto de la sociedad vea que o no es caro o se puede hacer más allá de las dificultades y los beneficios que se tuvo, ¿no? Y Sí, también aquellos hallazgos cuando no supieron encontrar la vuelta, digamos que uno le dice, bueno, los errores cometidos que generan aprendizaje, ¿no? Y en el caso de Heineken, que fabricaba su cerveza sin alcohol y por tener, digamos, toda una plataforma digitalizada y su línea automatizada, enseguida pudieron convertirse a fabricar los gel, el gel, digamos, para limpiarse las manos. Entonces sí. sacaron un nuevo producto y eso no hubiese sido posible si no tenías todos los cimientos ya preparados para hacer de Todo, todo, volada. todo esto que me estás diciendo en el proceso en el que comenzó la pandemia, digamos, ahí, Así es, o sea, así es. corriendo en el momento. Aprovechar un subproducto que justamente se acaba en el alcohol, cómo lo envasamos, cómo lo adecuamos, cómo cumplimos con las normas que tienen que ser y lo sacaron a volar. Y así, bueno, muchas otras empresas que, no sé, que tenían algo de impresión 3D para algún tipo de producto y enseguida empezaron a producir las máscaras, otros que Ujú. fabricaban ropa, poder empezar a producir los cubrebocas, etcétera, ¿no? O sea, si tenés una plataforma que te permite visualizar tu línea y sabiendo dónde hacer los ajustes, podés cambiar a un nuevo producto según la necesidad del momento y que hoy por hoy, antes, digamos, hablamos de las 4 revoluciones industriales y al principio la primera era, te doy esto, ¿no? Yo Sí, fabrico esto y lo que un te puedo dar es objeto. esto, ¿no? Sí, Fabricación en masa. Hoy por hoy tú quieres un calzado y podés entrar a la página de Nike, la de Reebok, y agarrar y empezar a hasta diseñar, casi, a ¿no? diseñar y a diseñarlo hasta con tu forma de pie, ¿no? Sí, Es tu zapato y no le sirve a otro. Eh, y así, bueno, también el tema de automotriz, vos podés, algunas empresas ya podés seleccionar con qué querés que te venga tu auto y cómo querés que venga tu auto. Entonces, hoy por hoy, digamos, el mercado se tiene que adaptar a las necesidades individuales, ¿no? Y eso sí. no lo podés hacer si no tenés toda una estructura que te permita estar al lado del cliente, al lado de quien requiere la necesidad y tú adaptarte inmediatamente a esa necesidad, ¿no? Eh, Así que bueno, eso a nivel de por qué es importante y si es La una moda o transformación. no, o si Ujú. es marketing o no, el tema de transformación digital. Eso es lo tangible Sí, de eso. sí, sí es un tema, digamos, que ahora ves, digamos, y que todos hacen transformación digital. Sí, Y no deja de ser cierto, ¿no? Pero bueno,
ya digamos, todo el mundo lo está utilizando y ya quizás decir que yo hago transformación digital no es un diferenciador. Ahora, ¿haces transformación digital en qué? ¿Para qué proceso? ¿Para qué giro? ¿Para qué En beneficio particular, al ¿no? final? Sí. Exactamente. Porque si no, ya, digamos, no. Sí, ya casi es un commodity, ¿no? Decir la frase, ya tenés que bajar un poco más porque todo el mundo lo hace. Era como hablar de calidad, ¿no? Sí. Sí, yo tengo calidad. No, la calidad Bueno, sí, calidad inclusive ISO o calidad en el caso del desarrollo de software CMMI, pero digamos, pueden ser logos y sellos, hay que, como tú dices, aterrizarlo en tangibles. No sabía, por ejemplo, lo que me acabas de decir de Heineken, es increíble, yo no lo sabía. sí, fue un caso. Y después, bueno, me preguntabas que era automatización Sí, y un poco el concepto de automatización industrial, cómo lo digerimos nosotros a qué llaman tecnologías exponenciales, que eso... bien. La automatización es poder colocar algún sistema, y no te voy a hablar ahora de industria porque también tenés ahora automatización para procesos administrativos que son los RPA, Sí, son robots en tu computadora, digamos, que te facilitan todo el tema de data entries y tareas monótonas de una persona administrativa, ¿no? Entonces, ujú, ahí ya estás automatizando un proceso que antes lo hacías manualmente. Bueno, lo mismo si te vas a la industria, aquellos procesos manuales o mecanizados de alguna manera, pero que al final de cuentas utilizabas algún tipo de tracción, de energía, y le empezás a colocar procesadores, en general se llaman PLCs, tenés de las marcas importantes, Siemens, Rockwell, Omron, etcétera, pero hoy ya tenés bien. empresa y una startup española que ya fabrica unos PLCs basados en Arduino o Raspberry que te salen desde 90 euros, ¿no? Desde 90 euros ya Mm, podés empezar a colocarle ese aparatito de muy fácil programación, que son open source y, y Código que, abierto. tranquilo, exacto, sí, código abierto, que enseguida, no sé, tenés una máquina para moler algo y bueno, podés colocar ese aparatito a muy bajo costo, ¿no? Que tú mismo lo podrías programar y si no, fácilmente conseguís alguna empresa con que sepa de automatización, va a aprender rápido a programarlo y si no tenés ejemplo, y listo, ¿no? Y ahí ya empezás a automatizar tu proceso. O sea, que sé El que... siguiente paso es ujú, sacarle los datos, porque una cosa es que la máquina trabaje sola, ya trabaja y sea sola, con claro. apretas un par de botones y te hace el proceso, te saca el producto, pero tenés que ir a un paso extra de conocer un poco más cuánto produjiste, si tuviste scrap, si lo estaba manejando algún operador, ese operador cuánto produjo y el del turno tarde cuánto y el de la noche cuánto. Y entonces, al digitalizar eso y tomar esa información y poderla ver en tiempo real, al otro día vos podés estar tomando decisiones. ¿Por qué Juan, que trabaja a la mañana, produce tanto? Y el de la noche produce más, cuando debería, caso contrario, el de la noche quizás debería producir Ujú, menos, porque sí, simplemente es de noche, ¿no? Y entonces encontrás los hallazgos, ¿no? Le falta capacitación a Juan, ¿no? O fantástico. en el proceso que tiene en la cadena de valor, resulta que el equipo de al lado, el que le tiene que suministrar la materia prima, o el equipo de mantenimiento de la mañana, que tiene que estar atento a las problemáticas, le falta algo, ¿no? Sí. Y entonces podés actuar de inmediato, ¿no? Siendo que hoy por hoy tenés muchísimas empresas de papel y entonces uno lo anota a mano, ya tenés problemas de calidad del dato, un 4 parece un 9, un 1 parece un 7, cuando Mm, alguien te lo transcribe al Excel, que todavía sigue vivo en muchísimas empresas y no solamente pequeñas, grandes empresas viven con Excel viven todavía, del Excel todavía. de la excelencia, dicen algunos. Y, y a los 15 días recién están viendo lo que pasó hoy, ¿no? O sea, dentro de 15 días recién van a ver lo que pasó. El nivel de toma de decisión ahí es, vas a poder decidir, pero es tarde, ¿no? Claro, ahí lo que Aquella que está, puede ver, lo que me estás contando entonces con todo este proceso
de cómo se origina o cómo se propaga la automatización de procesos y a nivel industrial es que estamos elevando el nivel de inteligencia de negocio. Es decir, y lo estás elevando y lo estás super mejorando, ¿no? Porque al final, lo que tú dices, puedes tomar una decisión prácticamente al día siguiente de la medición. Sí, sí. Y ahí voy de a poquito a la segunda pregunta, digamos, qué son las tecnologías exponenciales. Son aquellas, digamos, que en el mundo están cambiando a una velocidad, antes tardaban, no sé, la revolución industrial es 100 años al principio, entre una y otra. Sí, Ahora, un par de entre años o 5 quizás. sí, 5 años, 10 años, la tecnología, digamos, con la misma ayuda de la tecnología evoluciona más rápido, ¿no? Hoy ya tenés microchips que antes eran del tamaño, no eran microchips. Eran salas Este, completas de es, cómputo. exacto, hoy acá tenés un montón, Sí, hay y mayor aún capacidad. así va a haber muchísimos más. Entonces eso te permite después instalarlo en otros procesos que te permiten, o sea, evolucionar el Big Data, evolucionar el nivel de procesamiento de inteligencia artificial, la realidad aumentada y la realidad virtual. Podés ya crear otro tipo de espacios. Entonces son esas tecnologías, digamos. Si quisieses nombrarlas, las que hoy se nombran es Big Data, inteligencia artificial, el mismo blockchain, Mm, sí, todo el trabajo del la Bitcoin. Exacto. robótica, simulación. En Oblon 4.0 tenemos 12. A veces me cuesta nombrar las 12, pues se me van Sí, algunas, pero esas están entre las principales. Y bueno, son estas, que año a año no es cambian lo mismo lo radicalmente, que sí, tenías. lo que tenían. Entonces, Y sí, sí, Matías, sí, sí hay ese riesgo. ¿Qué pasa con la gente? Digamos, robots, máquinas que trabajan solas sin intervención de una persona. Digamos, ¿qué va a pasar con la gente? sí, sí, tú llegas con todas esas tecnologías y ¿qué? Puede haber alguien que nos esté escuchando que se asuste, que se va a quedar sin trabajo, o bueno, ¿qué, qué, qué, Bueno, qué va a pasar? para mí tiene que ser un susto, pero un susto bueno que te active a, ¿no? Dicen Mm, que el asustarse no excelente, es malo, solo depende cómo reaccionás, ¿no? Si te claro, quedás quieto por el miedo y no haces nada, o qué hago con eso que me pasa, ¿no? con ese cambio. Eh, exactamente. Entonces, sí es para asustarse, pero todas las revoluciones industriales, si bien muchas personas quedaron sin trabajo, se crearon muchísimos más para poder o utilizar eso nuevo, o mantener eso nuevo, o crear eso nuevo, ¿no? Sí, Eh, Acá dentro de Nuevo León 4.0 tenemos una de las iniciativas, así como está la que yo llevo, una que se llama Ética Humanista, ¿no? Y lo que busca es justamente empezar a hacer evangelización, eh, por el uso de las empresas con estas nuevas tecnologías, ¿no? Y está el tema de, si yo voy a, si yo voy a tener o implementar robots u otra tecnología que vaya a desplazar gente, ¿no? De ese puesto, lo primero es ver cómo la puedo reubicar, ¿no? claro. Eh, para actividades, como se dice, digamos, de mayor valor. Antes estaba solamente apretando un botón, ahora tú que sabes por qué apretabas ese botón, ahora mirar el proceso desde más arriba y decirme Mm, cómo podemos mejorar o a qué tengo que estar atento, ¿no? Eh, si no la puedo mover a otro lugar también para que colabore, para que aprenda nuevas cosas, lo que se busca es que por lo menos la empresa capacite a esa persona, hay un ¿no? tema Y que la educativo de deje, fondo, ¿no? claro, y que la deje preparada para que otra empresa pueda contar con eso y que ya tiene, digamos, capacidades aprendidas que va a servir en la nueva empresa, ¿no? Es muy probable que no se pueda mantener a todo el personal, ¿no? Claro. Si no te pudiste reconstruir, ¿no? O reaprender en alguna otra cosa, no sé, si era de el que estaba haciendo mecánica y aprendo ahora a hacer mantenimiento de robots o alguna otra cosa, digamos,
bueno, por lo menos que la empresa te prepare para que puedas salir. O que te prepare también, digamos, a nivel comercial, que puedas poner tu propia Sí, empresa y ser proveedora de... puedes emprender de- puedes emprender para colaborar con esa otra empresa que era grande, que donde ella trabajaba, ¿no? Donde trabaja esa persona. Tecnoapp nació así. Uno de los socios fundadores de Tecnoapp era parte de la nómina y la empresa para la cual le trabajamos le dijo, ¿por qué en vez de ser mi nómina no me da servicios? ¿No? Mm. Eh, y ahí Fantástico. Y ahí nacimos. está, de ahí viene. Y creo que ya lo has tocado un poquito y vuelvo de pronto con el tema del voluntariado. Entiendo que por lo que leí, lo que has estado haciendo con Nuevo León 4.0 es también voluntariado. En esta oportunidad no son guaraos, el contexto es totalmente distinto, pero también hay sigue ese espíritu voluntario. Cuéntame un poco de qué se trata Sí, la iniciativa de Nuevo León 4.0. bien. ¿De dónde nace? Te voy a decir algo primero, digamos, personal. ¿De dónde nace todo lo mío? Digamos, yo tengo como mantra que al mundo vinimos a ayudar y ayudando es que vamos a crecer como sociedad, como personas y profesionales, ¿no? Fantástico. Y entonces, desde ahí, a veces es un problema porque me cuesta decir que no. Este, Sí, eh, horas de sueño cuesta, ¿no? También. Sí, y horas de familia también, Bueno, eso es sí, importante, ¿no? Pues pide una mano y bueno, veo sí. cómo resolverlo, cómo ayudar. Entonces, por eso es que, bueno, están estas empresas que tengo alrededor, digamos que es el AgroAlin, que es el clúster de alimentos y de agroalimentos, el Consejo de Software de Nuevo León, TACA Intra, que es la Cámara Industrial, está el Cloud, que es el clúster automotriz, la IST, que es la Asociación del Hierro y el Acero, y Nuevo León 4.0. En todas tengo alguna vinculación, algunas llevando liderazgo de algunos comités y en otras, digamos, ayudando desde donde pueda, con charlas u otras cosas. Y el caso de Nuevo León 4.0 es una iniciativa de la sociedad para la sociedad y lo que busca es que Nuevo León sea economía inteligente en América para el 2025, ¿no? ¿Y qué queremos decir con economía inteligente? Bueno, que Falta todo poco. se produzca en base a tecnología, ¿no? Pero pensando en el hombre, pensando en la persona, no tanto en los trabajos ni en la empresa en sí, sino cómo estas tecnologías, desde gobierno, academia, la misma industria, salud, puedan hacer que la calidad de vida de las personas sea mejor, ¿no? Utilizando ¿qué? La tecnología en pro de la sociedad. Por eso es muy importante que también en la iniciativa Fantástico. esté el tema de ética, porque todos empezamos a adoptar tecnología, pero también tengo que saber qué voy a hacer con las personas. Y si hago inteligencia artificial, como en nuestro caso, en la empresa, si bien está asociado más a manufactura, también, digamos, podemos introducir sesgos que después tomen decisiones incorrectas. En nuestro caso no va a haber temas raciales, ni Claro, claro. sexuales, ni de género, pero sí aquellos que estén haciendo inteligencia artificial sobre redes sociales, implementando chatbots, etcétera, sí tienen que tenerlo más en cuenta. O tomando, digamos, hay procesos de reclutamiento basado en inteligencia artificial y ahí Mm. podés dejar personas afuera si es que programaste mal Claro, si el algoritmo no está bien codificado, ¿no? o si tus datos solamente se basa en personas con ciertos estereotipos. Van a Claro, quedar afuera todos los demás, claro, ¿no? claro, La inteligencia va a aprender lo que le des de comer. claro, sí, ¿no? Entonces, ese es el Sí. tema. Entonces, Eh, bueno, por eso es que, bueno, Nuevo León 4.0 busca con un montón de iniciativas, que son 15, aunque está transformándose ahora también para ser mucho más eficiente y llegar mucho más rápido al 2025, en distintos índoles, ¿no? Tanto en talento como en ayudar al emprendimiento en sí, digamos, tiene sí. iniciativas de ayudar a que las tractoras, que son empresas grandes de Nuevo León, inviertan en empresas que recién están sacando un producto, ¿no? Le llamamos las Scale-Ups, y entonces siempre los que producimos un nuevo producto necesitamos un lugar donde probarlo. Y lo que te dicen las empresas, como cuando uno recién sale de la universidad y dice, ¿tenés experiencia? No, recién acabo de salir de la universidad. Bueno, Claro. dice, este producto, ¿dónde está? No está en ningún lugar. Necesito el primero. Claro, necesito poder vender el primero para poder tener esa experiencia.
Exacto. Entonces, bueno, hay iniciativas de ese tipo, fomento también de iniciativas a productos o proyectos de desarrollo de innovación, entonces para fomentar todo este tema de primero inteligencia colectiva, para ayudarnos entre nosotros y después aquellas que están generando innovación, promocionarlas para sumar, ¿no? Y para que otros se suban a este movimiento. Me parece fantástico lo que están haciendo. Creo que al final están ayudando a cultivar, y la palabra no es casual, digamos, cultivar un ecosistema, ¿no? Que ayude a que, en este caso, el estado de Nuevo León llegue a ser esa economía inteligente y digital. Me parece fantástico. Allá hay en Colombia, en Medellín, si mal no me equivoco, tienen a Ruta N. Sí, Ruta N es algo muy similar a Nuevo León 4.0. Y bueno, estamos buscando volver a vincularnos porque habíamos tenido algunas conversaciones hace tiempo y esperemos pronto estar charlando nuevamente. Así que te que, sumamos a esto para que lo difundas. claro, claro que sí. Esa es la idea de Pensar Digital, el podcast. Y fíjate que un poco lo que estamos buscando es precisamente incentivar que las personas piensen más en digital, que entendamos cuáles son esas tecnologías que ya están inclusive en el uso de nuestra vida cotidiana para tareas. Y bueno, en esa es nuestra misión, de divulgar y de dar a conocer estas iniciativas. Matías, me van quedando poquitos minutos y quisiera cerrar preguntándote hacia dónde va Tecnoapp, y hacia dónde va Matías en medio de esta nueva etapa en la que estamos post pandemia. Eh, ¿Qué viene ahora? Bien, en Tecnoapp, digamos, hablando de tecnologías, definimos hace 5 años que nuestro roadmap, no vamos a hablar de muy largo plazo porque todo cambia, Sí, pero para lo menos para los próximos 10 años es inteligencia artificial para la manufactura, ¿no? Venimos de la manufactura y queremos ver cómo la seguimos apoyando para seguir mejorando. Y estamos desde hace 1 año y medio, 2 años, generando productos de innovación en particular para el mundo del acero, ¿no? Que sean de alto valor agregado, que le ayuden mucho a estas empresas y que también nos permitan a nosotros generar productos que podamos comercializar en el mundo. Matías, ¿para dónde va? Yo creo que similar a lo que vengo haciendo en todo este tiempo, seguir ayudando y eso me alegra mucho, me satisface mucho. Y desde este lado de la tecnología, desde el lado de la innovación, son las dos áreas donde más me gusta y me siento atraído. Y también, bueno, cuidando la gente, ¿no? Hoy en día ya somos 60 acá en Tecnoapp México, increíble, 61, y así que ese es un desafío que logramos superar en pandemia. Así que como la fantástico. pandemia no se acaba, siempre estamos alerta a todo esto. Sí, ya yo he leído en varias oportunidades que, digamos, estas pandemias creo que van a venir unas cuantas, pueden venir porque los virus van a seguir, ¿no? Y al final, eh, todo lo que ha sucedido, el gran aprendizaje es de cómo empresas como la tuya y lo que hacemos nosotros desde Mauna Media también es adaptarnos, ser como el agua, ¿no? Ser flexibles, y las empresas que tienen esa capacidad de transformación digital, de incorporar sus tecnologías para poder aguantar cualquier tormenta que venga en el futuro, porque esta no va a ser la única. Así es, así es. Y bueno, aprovechando, digamos, de mi lado hacia el tuyo, leo todos tus blogs, ¿no? Y soy un difusor de ellos Gracias. con mis amigos del mundo de marketing de acá de México, pues están muy interesantes, son cosas prácticas, nuevos aprendizajes. Yo no sé nada de marketing y entonces aprovecho para aprenderle un poquitito ahí al tema. Qué bueno, Matías, saberlo ojalá que lo que hacemos le sirva a muchas personas, porque la idea es justamente que el que no sabe vaya tomando ahí por lo menos una pildorita que le sirva, ¿no?
El conocimiento es de todos, no es nuestro, así que tenemos que compartirlo. Así es. Bueno, Matías, muchísimas gracias Bien, por haber estado acá. Ha sido un placer verte y conversar y espero que volvamos a tener un episodio pronto. cuando gustes y te sumo a la comunidad que necesites de acá, de México o Argentina y algún otro que todavía está en Venezuela, para que pueda conversar contigo, que están súper interesantes. Gracias ahí por invitarme. Dale, un placer. Hasta luego.